¿Qué tal? Buen día, el Señor les bendiga. Estamos contentos de poder llegar a otro fin de semana con el cuidado y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga a todos, nuestros queridos hermanos, siervos de Dios, que a lo largo y a lo ancho de este país y también fuera del país están peleando la buena batalla de la fe. Bueno, hoy quiero leerles en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer las Escrituras, luego la vamos a considerar en algunos puntos específicos y terminaremos orando una pequeña oración, lógicamente muy pequeña, pero que nos ayudará a avanzar en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Amén. Queridos hermanos y amigos, vamos a encontrar en la vida diaria, vamos a encontrar dos tipos de personas. Unos que andan, que se mueven, que actúan, que luchan, que pelean todos los días. Y vamos a encontrar otro tipo de personas que están frenados. No se mueven, no luchan, no pelean, no están activos, están siempre esperando que alguien les dé una mano, les ayude en algo. No son capaces por sí mismos de salir adelante. Es la dualidad de la vida. Los que van y los que están. Los que pelean, los que viven en una derrota total. En la vida vamos a encontrar dos tipos de ambientes. Uno que para algunos es un ambiente de derrota, de fracaso, de dejadez, de pobreza, de miseria. Y también vamos a encontrar en otros un ambiente de fiesta,
Está el que festeja, el que se ríe, el que grita, el que baila. En la vida, hermano, vamos a encontrar dos tipos de atmósferas. Una de risas, de festejos, de logros, y otra de gritos de dolor, de angustias, de amarguras que salen del corazón por la boca. Así que si ustedes miran en este día el ambiente en el que nos toca vivir, vamos a encontrar una Argentina que vive de esta manera. Hay unos que luchan en medio de la situación de la vida por salir adelante. Hay otros que se han quedado por las circunstancias que han asumido o que les rodea. En Argentina vamos a encontrar dos tipos de personas. Los que buscan y pelean por sí mismos y una gran multitud que hoy espera las dádivas de alguien, aún del gobierno, en medio de esta sociedad, y se ha formado un grupo muy numeroso, muy visible en esta Argentina. Y también vamos a encontrar gente que intenta vivir una vida, no sé, de tratar de salir adelante, y vamos a encontrar a otros festejando cualquier cosa. El asunto es intentar mostrar que están divertidos, que la vida no les molesta, o que pueden, aún en medio de situaciones adversas, festejar, a veces mentirosamente, un poco de alcohol, un poco de droga, y ya estarían en esa falsa fiesta que no sirve para nada. Entonces, hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos en el capítulo 5 de San Juan a Jesús llegando a Jerusalén. Y dice que ahí, cerca de Jerusalén, hay un estanque que en hebreo se llama Betesda. La palabra Bet, B larga, E y T, delante de otra expresión, en hebreo es casa. Entonces Betesda es casa de misericordia. Otra palabra parecida, Belén, es casa de pan. Entonces, hermanos, Jesús llega un día sábado. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Así que se encontró en medio de un jolgorio, gente que se ríe, grita, baila, danza, come, toma. Todo el mundo comparte, van para un lado, para otro. Pero ahí nomás, cerca de ese ambiente festivo para el pueblo judío, había un estanque. Sería una pileta hecha, no sé si por la mano del hombre o era un pequeño pozo de piedra donde el agua quedaba estancada. Por eso se llama estanque, porque va ahí y queda. No corre, no es un río, no es un arroyo,
no es una vertiente, es un estanque, una pileta. Y le habían puesto a ese lugar Betesda, casa de misericordia, porque había una historia que se contaba en todo lugar. Y esa historia, como tienen muchos lugares, nosotros aquí en Santiago del Estero tenemos lugares que llevan un nombre o tienen una leyenda característica. Hay lugares del interior de Santiago, aún hay lugares en Santiago capital que alguna situación hizo que se le llamara y luego ya el tiempo fue afirmando de una manera. Ahora, ¿por qué se llamaba este lugar Casa de Misericordia? Allí no había nadie que tenga misericordia de alguien. Se llamaba así simplemente porque era el lugar donde la gente llevaba a sus amigos o parientes enfermos y los tiraba en ese lugar. No era un hospital, no era una sala de primeros auxilios. Era simplemente llevarlos junto a ese estanque de agua y dejarlos en ese lugar. Y la Biblia nos dice que en ese lugar había enfermos, o sea, alguna dolencia tenían. Había ciegos, habían perdido sus ojos, la luz de la visión. Había cojos, personas que de alguna manera, por accidente, por nacimiento, rengueaban, caminaban mal, a veces apoyado en muletas o en bastones, o simplemente intentando caminar de formas torcidas. También había paralíticos. O sea, esta es la diferencia con el cojo, que el cojo tiene dañadas sus piernas, pero todavía puede moverse. Aunque sea rengueando, puede moverse un poquito. Pero estaban los paralíticos, que ya no podían moverse. Había parálisis en su cuerpo. Así que miren, hermano, ese lugar estaba poblado de esta gente. Gente que físicamente no podían luchar. Entonces, también en ese lugar se había creado una especie de cuento, de leyenda. La Biblia no dice si era realidad o era falso, pero a lo largo de los años se decía que cuando el agua se movía y el primer enfermo que entraba a ese estanque de agua era sanado, no así los demás que venían después. Y saben que muchos crearon la historia de que un ángel descendía, dice, de tiempo en tiempo y movía las aguas del estanque, y el primer enfermo que se tiraba adentro era el ganador de un milagro. Permítanme, antes de terminar este pequeño mensaje de esta mañana, decirles que hoy en la Argentina, que nos toca vivir en este país, en la provincia, en el lugar donde tú vivas,
y aún los hermanos que se conectan desde otras naciones, sabrás que hoy, lamentablemente, vamos a encontrar un montón de enfermos. Vamos a encontrar enfermos físicamente, enfermos en las piernas, enfermos en sus órganos internos. Vamos a encontrar ciegos, vamos a encontrar gente con ciertos defectos físicos en sus brazos, en sus manos, en sus piernas, en sus espaldas, la columna. Y vamos a encontrar también cantidad de paralíticos que no se pueden mover por sí mismos. Y también vamos a encontrar en esta Argentina enfermos aquí arriba, en la mente, lo que se llaman enfermos psicosomáticos, enfermos en la cabeza. Y entonces esa cabeza produce un montón de dolencias, de situaciones. Por eso es que vamos a encontrar aún personas totalmente sanas en lo físico, pero paralizados por el miedo, por la incredulidad, por la falta de perdón, por las culpas. Gente que está en depresión, no se bañan, se encierran en la oscuridad, quieren morirse. Gente que camina por las calles atormentados por demonios, por fuerzas espirituales. Vamos a encontrar personas hablando solo en las calles, hablando solos. Hablan y se contestan. Vamos a encontrar personas en la sociedad y en nuestra familia que hoy lamentablemente están esperando una falsa misericordia. Que alguien los toque en el hombro y diga: pobrecito, pobrecito, qué lástima que te tengo, qué lástima que te haya pasado eso, qué lástima que te hayas quedado, qué lástima que hayas perdido tal cosa. Y hermano, alguien con mucha sabiduría dijo desde un púlpito que la verdadera misericordia viene de Dios, porque Él es misericordioso. Ahora, cuando escuchamos la palabra lástima, casi que vendría del otro lado. La lástima no ayuda a nadie. Sí, qué lástima. Cuando alguien cuenta cierta situación, escucha del otro lado: qué lástima que te esté pasando a vos. Entonces, hermanos, podemos ver en la sociedad actual estanques. La palabra estanque viene de estancado, agua estancada, agua parada, dicen aquí en el norte. Y en estos días, el gobierno municipal de Santiago del Estero ha hecho como una campaña de ir casa por casa para tratar de que no tengan agua estancada en tarros, en vasijas, en piletones,
en algún pozo donde haya quedado agua quieta. ¿Por qué? Porque no se mueve. Y al no moverse esa agua, no tener el movimiento que tiene un río, un arroyo, el agua del estanque tiende a producir algas verdes, a podrirse. Entonces el agua estancada luego se vuelve maloliente. Y lamentablemente hoy, hermano, muchos argentinos están junto a estanques. Y por cuanto están junto al estanque, ellos mismos están estancados, frenados. Y a veces la vida de muchos son como ese estanque de Bethesda, donde el agua quedaba por tiempo. Aún en Santiago, cuando el agua se estanca, produce mosquitos. Y los mosquitos producen como 3 o 4 enfermedades terribles que terminan matando a las personas. Un estanque no es aguas de vida, no es la fuente del agua. El estanque no es el lugar para ir a beber, porque encima los enfermos en ese estanque de tanto en tanto se metían. ¿Por qué? Porque se había creado la leyenda que un ángel descendía y movía el agua, y el primero que veía el agua movida se tiraba y era sanado. La historia que cuenta aquí la Biblia. Piense usted, hermano, a veces yo cuando leo este pasaje, siempre he pensado de la misma manera. Esperar que el agua se mueva. ¿No le parece una incoherencia en la expresión? Estaban esperando años que el agua se mueva. Porque no es que esperaban un ángel que venga, no sé, un ser angelical con alas que baje brillando. No. Ellos están todo el tiempo los ojos en el estanque para ver cuando el agua se mueva. Y tiene que haber sido, hermano, casi cómico y doloroso ver a esa gente con falsas expectativas. Porque esperar que el agua se mueva en forma sobrenatural y estar esperando con el discernimiento de los ojos que se mueva. Hermanos, cuando el agua se mueve con el viento, ya se mueve el agua. Cuando el viento roza allí la superficie de un lugar donde hay agua, el agua comienza a moverse. Aún el mar, las olas, el oleaje se produce por el viento. Si tienes una pileta con agua y te cae un bicho adentro, solo que caiga una mariposa, un cascarudo, inmediatamente moverá el agua. Si cae una hoja o un niño tira un ladrillo, inmediatamente el agua se moverá produciendo esas ondas por unos instantes. ¿No se parece a la falsa misericordia, a la falsa fe que muchos hoy tienen? Hay gente, hermano, que espera el movimiento de los hechiceros, los brujos, los parapsicólogos,
que den los vaticinios, que den las palabras futuristas como los astrólogos que escriben el horóscopo o que tiran las cartas y de acuerdo a la cartita que saque, si la carta tiene el dibujo de la muerte o de otros dibujitos, esa persona enseguida inventa todo un argumento y tú tienes esperanza en ese mover incierto, inservible, que no va a producir nada en tu vida. Entonces tenemos gente que hoy vaticina. El año pasado, qué fracaso fue para los astrólogos famosos y las brujas de la televisión, porque salieron a decir, pero abiertamente, que Argentina iba a prosperar en el 2020, que iba a haber dinero, trabajo, que la gente iba a viajar por el mundo y estarían festejando y de fiesta, irían y serían recibidos y volverían con las manos llenas de dólares. Y hermano, cuando empezó la pandemia y no paró más, y aún esa cuarentena horrible que hemos vivido en el 2020 y que de un momento a otro el gobierno nos amenaza que volverá a encerrarnos. Qué fracaso fue para esos hechiceros mentirosos que te mueven el agua de la esperanza, de la fe natural. Mueven un poquito las aguas para que tú te tires de cabeza creyendo que allí está la salida. Aún hubo falsos mensajes proféticos. También todo un fracaso. Que vamos a hacer así, que vamos a hacer asá. Y toda esa sarta de palabrerío del falso profeta. ¡Qué fracaso! Mover las aguas y muchos cristianos corren, dicen, fulano tiene la palabra de Dios para mi vida, mengano tiene la palabra de Dios para mi vida. Hubo un año en que muchos cristianos tontamente viajaban aún hacia otros países para recibir una palabra de Dios. Y alguien que viajó y gastó en boleto de avión, pasaje, comida, hospedaje. Cuando estaba por irse, le pregunté, ¿y por qué vas tan lejos? Y me dice, porque en el lugar donde voy me van a hacer volar la cabeza y voy a volver con una cabeza nueva. Y van a suceder milagros en mi iglesia y yo voy a mover el dedo y entonces va a haber explosiones y va a salir rayos de mis manos, de mis ojos. Y cuando hable, la gente va a caer rendida al piso a Dios. Y hermanos, este querido amigo volvió. Estoy hablando de hace unos años atrás. Volvió. Y lamentablemente para él no hubo ninguna palabra. O mejor dicho, hubo palabras, le dijeron cosas que nunca se cumplieron. Encima el profeta en ese momento estaba en fracaso. Y no le salieron rayos de la mano, ni tiró fuego por la boca con la palabra, ni los ojos. Le salieron relámpagos que sanaban. Y cuando nos volvimos a encontrar me dijo, qué gasto inútil, qué pérdida de tiempo, porque poniéndose de rodillas y orando a Dios, tuvo más beneficios
que haciendo semejante viaje loco como el que hizo. Entonces, hermano, estanques de Betesda vamos a encontrar por todas partes. Estanques de falsos movimientos. Ya se va a mover el agua, ya viene el avivamiento, ya va a suceder así. Tranquilo. Lo que necesitas hoy es que a ese lugar llegue Jesús. Él es el agua que no se estanca. Jesús es el agua de la vida. Jesús es el agua de la esperanza. Jesús es el agua de la fe. Jesús es el agua, la fuente que salta para vida eterna. Y cuando Jesús llega a una vida, sí hay un mover, pero un mover de Dios, un mover que sacude nuestras vidas. Y todo lo feo, todo lo viejo, todo lo inútil se cae, se va. Toda parálisis se rompe, toda cojera se acaba y podemos dar un salto hacia adelante y saber que hoy Dios está con nuestras vidas. Y entonces, hermano, cuando Jesús llegó al estanque, encontró, dice, a un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico y parte de esos 38 años estuvo tirado en el piso del estanque de Betesda. Así que cuando Jesús le habló, le dijo, ¿quieres ser sano? No, dice, cuando se mueve el agua, todos corren, los paralíticos van, los ciegos van hacia donde se escucha el sonido de la gente gritando. Pero mientras yo intento arrastrarme por el piso como un gusano, me pisotean, me pasan por encima. Así que cuando ya escucho yo del movimiento del agua, ni me muevo, porque llega otro primero y yo siempre quedo al último. ¿No te hace acordar a alguien de esos que ganan, que son campeones de lo último? Que son campeones, o como decía alguien que conocí, lamentablemente nunca quiso saber nada del Evangelio. Y él decía que si la desgracia, la yeta, como dicen aquí en el norte, la yeta, la maldición, él decía, si la yeta fuera gas, yo andaría volando. Y otras veces le decía a la gente, el día que llueva sopa, el día que llueva sopa sobre Santiago del Estero, yo voy a tener un tenedor en la mano. Ya se sentía fracasado total y yo le hablé a esa persona de un Dios que sí nos da verdadera esperanza y que nunca tendremos que estar ahí revolcándonos en la yeta, en la falsa esperanza, en las maldiciones de esta vida. No quiso saber nada y murió en desgracia. Entonces, hermanos, el paralítico de Betesda hacía casi 40 años que estaba paralítico. Y 40 años, hermano, es la mitad de la vida de un ser humano. Porque se cuenta de esta manera, 40 años, desde la niñez, adolescencia, juventud, 40 años. Y luego viene madurez, envejecer, llegar a ser ancianos hasta los 80. Y luego ya lo que se vive para adelante, 90, 100 años, se vive ya por la gracia de Dios. Y este hombre en la mitad de su vida todavía no había hecho nada porque para atrás había 38 años de parálisis, de quedarse. Hoy cuando veo en la televisión a esos hombres, esas mujeres que los reportean cuando andan con sus grandes carteles en Buenos Aires, cortando las rutas, cortando las avenidas, pidiendo por algo, por una pequeñez que nunca llegan a tener porque es incierto todo eso. Quizás algún puntero político alcanza algún logro,
logra colocarse en un puestito de trabajo, logra conseguir algo que después lo gasta en forma personal, egoísta. Pero están todos los demás que igual que en el estanque no logra nada. Y lo único que va a escuchar de su boca es: quiero que me hagan justicia. ¿Qué justicia? En un país y en un mundo injusto. Entonces, ¿por qué no hoy permitirle al único que puede acercarse a nuestras vidas y decirnos: ¿quieres salir de tu situación? Cuando Jesús le dijo al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Qué tendría que haber contestado el paralítico? Sí, sí quiero ser. Cuando le preguntaron: ¿quieres ser sano? Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? El paralítico dijo: no, pero mira, cuando yo voy, con todo me pisotea, todo me pasa. Fracasado. Campeón mundial de los fracasados. Derrotado ya de antemano. Pero Jesús no miró aún toda esa derrota que cargaba la vida de este hombre. Simplemente dice que le dijo: hombre, yo no he venido a que me cuentes tus dramas, tus desgracias. Yo he venido a decirte: levántate, levántate de donde estás, toma ese lecho de enfermedad, de parálisis, toma tu lecho y anda. Y al instante algo se puso en movimiento en las piernas del paralítico, se puso de pie, tremendo, empezó a dar saltos y gritos y levantó esa camilla sucia, maloliente, donde estaba tirado días, semanas, meses, años enteros. Y comenzó a seguirle a Jesús. ¿Y sabe por qué lo conocía la gente? Porque primero sabían que era del grupo. Ya te identifican. Dime con quién andas y te diré quién eres. Era del grupo de los de Betesda, de la falsa misericordia. Pero también lo conocían porque caminaba mal. Los años de haber tenido endurecidos los músculos, tendones, ahora tenía que poner en marcha esas piernas después de 38 años de parálisis. Así que aunque sea intentando tener el equilibrio que no había tenido para antes, igual siguió a Jesús. Y todos decían: miren, ese era el que no caminaba, ahora camina. Y es la misma esperanza en este día viernes para ustedes, hermanos. ¿Qué está frenado? Tu trabajo, tu empresa, tu economía, tu matrimonio, tu vida sentimental, tu vida, no sé, de familia, de amistad. ¿Qué es lo que espera algún tipo de milagro, algún tipo de movimiento? No esperes más. En esta mañana está el que nos dice: levántate, camina, anda, muévete. Y mientras nosotros caminamos, hermanos, nos alejaremos de ese estanque de aguas malolientes donde cualquier bromista falso tira una piedra y se ríe cuando un montón de gente se tiraba de cabeza. ¿Cuántos habrán muerto ahogados en ese estanque? No recibieron sanidad, murieron. ¿Cuántos se tiraron y salieron de vuelta? No lo voy a volver a intentar más. Yo nunca voy a llegar a ser feliz. En esta mañana está Jesús. Jesús llegó a mi vida cuando era un niño, cuando una maestra de escuela dominical me llevó a la escuelita. Y desde ese día hasta el día de hoy, solamente he encontrado la verdadera casa de misericordia en Dios. He encontrado
el mover de las aguas en Jesús. He encontrado la vida y el andar y el haber andado mucho en esta Argentina y en muchos países solamente por la misericordia, verdadera misericordia de Dios. No la lástima del estanque de Betesda. Mira qué lástima, tantos que están tirados. No, no, no. Hoy muchos argentinos escuchan, qué lástima la situación de tanta gente. Pero ¿hay ayuda? No hay. Solo viniendo a Jesús se encuentra uno con esa palabra. Levántate. Levántate. Estás llorando, agachando la cabeza, apretando las manos. Levántate. Ponte en movimiento. Y entonces saldrás de ese lugar, saldrás de ese ambiente, cambiará tu atmósfera y podrás seguir a Jesús, que es agua de vida, agua que corre. Y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da sombra, su hoja no cae y que de tiempo en tiempo da fruto y todo lo que hace será prosperado, dice el escritor del Salmo número 1 en nuestras Biblias. Así que hermano, el Señor les bendiga. Vamos a orar en este día. No sé si hay algo que está paralizado en ti, ponte en marcha, muévete. Creo que lo primero que le dicen a las personas ya cuando llegan a cierta edad y comienzan a quedarse y que no se van a mover, lo primero que le dice el médico es, tenés que caminar, porque si no te vas a endurecer, te vas a entumecer, vas a quedar duro en tus músculos, en tus tendones, en tus piernas. Entonces hoy el médico de los médicos te dice, ponete en movimiento. Bueno, pero no sé si habrá algo para adelante. Ponete en movimiento. Algo de parte de Dios vas a encontrar. Así que el Señor les bendiga y que esta palabra sea de bendición para su vida. Oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias en este día porque no estamos los hijos de Dios en este estanque que se llama Argentina, de gente paralizada por el miedo, por el fracaso, por los errores cometidos, por el pecado y por tantas otras cosas que paralizan la vida de los hombres. Nosotros hoy, los que estamos en marcha, te damos gracias porque tú llegaste y nos diste esta orden. Levántate. Deja de vivir de falsas expectativas. Deja de vivir de la falsa religión. Deja de vivir de las falsas doctrinas. Deja de vivir de los falsos moveres, de hechicería, de brujería, de falsedades. Ponte en marcha. Levántate y avanza hacia adelante, porque seguirás a Jesús y cumplirás planes y propósitos grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy, Señor, dejo de vivir mirando lo que ha quedado estancado en mi vida. Dejo de vivir mirando mi carrera universitaria, mi matrimonio hecho pedazo, mi empresita rota, mi negocio vacío de mercadería. Dejo de mirar el lugar donde he quedado por tantos años, perdiendo mi juventud en amarguras, cuando todavía tengo la oportunidad de escuchar, levántate, sal de este lugar, haz lo que Dios tiene para tu vida. Bendigo a tus hijos, a los que están en esta mañana en el devocional de Operación Sarepta. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo a todos los que envían sus pequeños saludos y también
El día lunes estaremos para seguir adelante 7:30, 7:32 más o menos. Estamos comenzando con el devocional de Operación Sarepta. Devocional es un lugarcito para escuchar la palabra, orar y levantarnos para empezar a marchar como este hombre de Bethesda. Y también en esta tarde, en los grupos de WhatsApp, estaremos mirando otra vez algún tema en cuanto al campo de batalla que es aquí en nuestra mente. Así que hermanos, un abrazo desde Santiago del Estero. Dios les bendiga grandemente. Sigan adelante, levántense, avancen. Dios está con nosotros. Un abrazo.